Muy, pero muy buenas noches. Dios te bendiga. Tú que te conectas hoy a través de el Facebook Live de Iglesia Sencricol. Contigo están hoy tus servidores, Ed Pinilla. Marilyn Blanco de Pinilla. Gracias por estar con nosotros. Hoy estamos en una unidad de iglesias junto a la iglesia del Centro Cristiano de Avivamiento a las Naciones e Iglesia Sencricol. Le damos la bienvenida a cada una de las personas que se comienzan a conectar en este momento. Dios los bendiga. A toda nuestra familia en Costa Rica, que Dios los bendiga grandemente. Y a todos nuestros queridos hermanos aquí en Bogotá, Colombia. A nuestros hermanos en Perú, Raquel, Dios te bendiga, bienvenida. Y a cada persona que se conecta desde diferentes lugares, desde diferentes partes de Colombia, desde diferentes partes también, desde otros países, desde Australia, desde Estados Unidos, que Dios los bendiga grandemente. Aquellas personas que se conectan desde Guatemala y especialmente aquellas personas que hoy se conectan desde Costa Rica en nuestro enlace hoy con la Iglesia Centro Cristiano de Avivamiento a las Naciones. Amén. Amén. Vamos a darte hoy la bienvenida y vamos a iniciar con una oración porque creemos que el Señor está haciendo cosas preciosas en medio nuestro. Y hoy tenemos un tema maravilloso. Quiero recordarte que vamos a comenzar el estudio de la carta que escribió el apóstol Pablo a las personas, a la iglesia que estaba en Efesios, amén. Entonces yo quiero que oremos. Voy a darle paso a mi bella esposa para que ella ore en este día, amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Te damos en esta noche por la oportunidad que nos da, Señor Jesús, de buscarte, Padre, hoy en espíritu y en verdad, Señor Jesús. Porque tu palabra, Señor, es bella, Señor, porque tu palabra es el manual que tú nos has dejado, Señor Jesús, para conducirnos, el manual que tú nos has dejado para guiarnos, Señor Jesús. Gracias, hoy te damos gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Señor Jesús, porque tu palabra dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, Señor Jesús. Sabemos, Padre Santo, Señor, también que tu palabra dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Señor. Sabemos que estamos en ese proceso de perfeccionamiento y que tú, Señor, estás quitando las impurezas, que tú estás quitando, Señor, las arrugas, Señor Jesús. Gracias, porque tu palabra Padre. También dice que tú vienes, Señor Jesús, por una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas. Así Señor es, amado Dios. Queremos pertenecer a esa maravillosa y preciosa iglesia, Señor Jesús, porque te estamos esperando, Señor, con los brazos abiertos, porque sabemos, Padre, Señor Jesús, gracias. que tú vendrás, como dice tu palabra, en un abrir y cerrar de ojos, Señor Jesús. Gracias, Padre. Y que esperamos ansiosos, Señor Jesús, y anhelamos tu venida, Padre. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta noche, por permitirnos, Señor Jesús, tener oídos atentos para entender, Señor, lo que tú quieres enseñarnos hoy en el libro de los Efesios, Señor Jesús. Padre, gracias. Para tu honra y para tu gloria, Señor Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Amén y amén. Damos la bienvenida a todos nuestros queridos hermanos de nuestra iglesia hermana Centro Cristiano de Avivamiento a las Naciones. Saludamos a nuestros pastores Arnoldo y Lidiet Blanco y a cada una de las personas que se conectan. Dios los bendiga. Aquí en Colombia también andamos pura vida. Amén. Hoy vamos a hacer este estudio tan hermoso que el Señor ha venido dándonos para nuestros hermanos en Costa Rica que quizás no se han podido conectar o no sabían de nuestras transmisiones. También pues nosotros tenemos un estudio desde que comenzó esta situación, este virus a moverse por el mundo. Decidimos no hablar del virus, sino hablar de Jesús. Y entonces a través de el Facebook de Iglesia Sencricol hemos estado hablando de los diferentes libros de la Biblia. Ya estudiamos un poco de Mateo, un poco de Marcos, un poco de Lucas, un poco de Juan. Estudiamos el libro de los Hechos y hemos estudiado últimamente las cartas que escribió el apóstol Pablo a las diferentes iglesias. Amén. Y hoy vamos a iniciar un estudio maravilloso. Si tú quieres seguir conectado con nosotros, nosotros predicamos lunes a las 7 de la noche hora de Colombia, 6 de Costa Rica. Los lunes, estamos lunes, martes, jueves, viernes. El día miércoles y sábado nos conectamos con la Iglesia Centro Cristiano de Avivamiento a las Naciones.
y terminamos el domingo con nuestra reunión familiar a las 10 de la mañana, amén. 9 de Costa Rica. 9 de Costa Rica, amén. Entonces hoy estamos comenzando el estudio de el libro de Éfeso, el libro que escribió Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso. Entonces, antes de leer la palabra del Señor, yo quiero simplemente inducirte a que conozcas lo que estaba sucediendo y qué era lo que significaba esta carta para ese tiempo, amén. El contexto, amén. De hecho, aquí en nuestra iglesia, aquí utilizamos algo muy sencillo para estudiar la Biblia, que se llama el método inductivo. Lo basamos en 3 partes específicamente, ¿no es cierto? Primero es la observación del texto, la observación de la carta, amén. Leemos, si no entendemos, volvemos a leer, si no entendemos, tratamos de buscar las palabras en un diccionario bíblico para aprender más. Y después nosotros hacemos el proceso de interpretación, y ese proceso de interpretación es permitir, escúcheme, es permitir que la Biblia nos hable. Nosotros no interpretamos la Biblia se interpreta a ella misma. Amén. Y por último, amén, buscamos que el texto se pueda aplicar a nuestra vida, se pueda aplicar a nuestro contexto de vida. Entonces recuerda cómo estudiamos la Biblia en Iglesias en Cricol. Entonces observamos, interpretamos y aplicamos. Amén. Entonces damos gracias a Dios por eso. Esta carta de Éfeso específicamente sabemos que la escribió el apóstol Pablo, porque en el capítulo 1, versículo 1, se nombra a él como la persona que dirige la carta a la iglesia que está en Éfeso. Parece ser por el estudio de diferentes personas que esta carta se escribió después de la carta de Gálatas, por el tiempo que se escribió la carta de Colosenses, más o menos por el año 60 después de Cristo. Y parece ser que Pablo la escribe desde Roma estando en cadenas. Quiere decir estando ¿qué? Preso. Estaba encarcelado. Él está escribiendo a la iglesia que él mismo fundó en uno de sus viajes misioneros. Éfeso, recuerde que fue una de las ciudades más importantes del oeste de Asia Menor, lo que hoy en día nosotros conocemos como Turquía. O sea, Éfeso pertenecía a esa zona que hoy en día se llama Turquía. Era un gran centro comercial, tenía un río que llegaba a un mar, al mar Egeo. Era muy importante el comercio en esta zona. Entonces usted sabe que donde hay comercio, donde hay dinero, donde hay mucha gente, siempre abunda el pecado. Y Pablo llegó a este lugar a predicar, y ¿sabe qué le digo? La gente, escúcheme, la gente fue muy receptiva. Ellos eran muy receptivos, así como nuestros hermanos de Costa Rica y como nuestros hermanos de Colombia. Demasiado receptivos a la palabra del Señor. Amén. Sin embargo, cuando Pablo llega, él encuentra que había un gran problema ahí, que ellos tenían una gloria grandísima, o le daban gloria a algo que ellos creían tener que no era real. Recuerde que allá había un gran templo pagano dedicado a una diosa romana que se llamaba Diana, que en griego también la han llamado, por si a usted le gusta estudiar estas cosas, también ella se llamaba Artemisa. Entonces había un gran templo de adoración, y entonces ellos sentían que no sé de pronto con qué podríamos mirarlo nosotros en algún país, pero siempre hay lugares de culto, siempre hay lugares religiosos muy importantes, y en el caso de Éfeso estaba el lugar de la diosa Diana, entre comillas, diosa porque el único Dios es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esta carta, como le venía diciendo, fue escrita por Pablo y no se parece mucho a las cartas anteriores que nosotros leímos en un estudio. Tú lo puedes ver, está grabado en nuestro Facebook de Iglesias en Cricol. En los estudios que hicimos de Primera de Corintios, de Segunda de Corintios, en la carta a los Gálatas, siempre Pablo se manifestaba a través de una reprensión
al pueblo porque por lo general encontraba algunas falencias, ¿no? Amén. Algunas falencias, Problemas. pecados, problemas, fallas, bueno, muchas que si nos ponemos a hablar de eso en este momento se nos va a ir el día, amén. Sin embargo, esta carta es totalmente diferente porque Pablo les está dando a ellos como un direccionamiento, les está dando como cuando alguien va manejando un barco y necesita una carta de navegación para darle la ruta a seguir. Y eso es lo que está haciendo Pablo, recordándoles quiénes son ellos en Cristo y recordándoles todo lo que Dios ha hecho por amor en ellos. Amén. Yo quiero decirte una cosa hoy, que Dios quiere recordarte a ti quién eres en Cristo, cuál es la posición en la cual tú te encuentras hoy, porque déjame decirte, mira, te lo voy a decir de corazón a corazón, me gusta predicar con el corazón en la mano. Tú eres una persona muy bendecida por Dios, pero quizás no te has dado cuenta de toda esa bendición que Dios ha derramado sobre tu vida. Quiero invitarte a que vayas a la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 1 y vamos a comenzar a leer y a comernos este plato delicioso que el Señor nos tiene hoy. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gloria, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza eso de su gracia. Amén. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Qué belleza. que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. En todos los textos yo quiero recordarle que en medio del estudio que nosotros hacemos no miramos un versículo aparte, sino que miramos la carta como un pensamiento único de Pablo. Es un solo pensamiento. Entonces tenemos que predicar de toda la carta basada en cada una de las cosas que él dijo sin dejar nada fuera. Amén. Sin embargo, esta carta, en este primer texto, en este primer capítulo que vamos a leer, que es maravilloso, déjeme decirle, es maravilloso, tiene un versículo, Mari, que es súper clave, que es muy clave, que usted tiene que entenderlo. Cuando usted entiende ese versículo, entiende todo lo demás. Cuando usted entiende ese versículo, entiende el propósito de Dios para su vida. Y es el versículo 3. Yo quiero que mi esposa lo lea fuerte para que usted lo entienda y yo se lo voy a enseñar un poquito. ¿Qué dice la escritura ahí? Otra vez. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Entonces comenzamos con este texto. Ya Pablo ha saludado a la iglesia, ¿no es cierto? Ya Pablo en el primer versículo y en el segundo está saludando a la iglesia, amén. Pero ya en el tercero les está hablando de una vez de frente de las cosas que Dios está haciendo con ellos y les dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y escuche esto, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No sé si has entendido este versículo, pero este versículo, Mari, este versículo es un versículo que tiene una riqueza literaria, tiene una riqueza enorme para nosotros hoy en día. Tenemos
dice la Escritura, bendición espiritual en los lugares celestiales. Yo quiero que hay algo que me gusta hacer cuando yo predico, y es mirar los textos desde el griego para aprender un poco más de las palabras. A veces en el español podemos pensar en una palabra diferente a lo que se piensa en griego, y entonces tenemos más riqueza cuando vamos al griego. Resulta que la palabra bendición, esa que dice tenemos bendición espiritual, la palabra bendición en griego es eulogio, que quiere decir bien. Yo ahorita te voy a decir una cosa tremenda sobre este texto. Ahora, la palabra espiritual, bendición espiritual, viene del griego neumáticos, que quiere decir no carnal, sobrenatural. Y la otra palabra importante en este versículo es la palabra lugares celestiales, que es una sola palabra, y es la palabra epuranios, que significa sobre el cielo. Y entonces yo estoy pensando, escuchen esto, en una conversación por encima del cielo. ¿Entre quién? ¿Entre quién? Entre el Padre y entre Jesús. Recuerde que la palabra bendición, eulogio, quiere decir nada más y nada menos que decir cosas buenas. Alguien ya estaba pensando en usted. Alguien ya lo tenía usted en la mira. ¿Para qué? Para hablar bien de usted sobre cosas diferentes, especiales, sobrenaturales, no carnales. Escúcheme, no carnales, sino sobrenaturales, que son especiales para usted. Y yo llamé a eso una conversación en el cielo sobre usted. Jesús y el Padre estaban hablando de nosotros, de todo lo que querían darnos a nosotros, de todo lo que querían derramar sobre nuestra vida. Este versículo 3 es una conversación allá, dice la Escritura, recuerde, por encima del cielo, o sea, en el lugar donde está el Padre y en el lugar donde está el Hijo. Amén. Pablo le está recordando, escúcheme muy bien esto, Pablo le está recordando a la iglesia de Éfeso la importancia que tenía en ese momento, como hoy en día, estar nosotros en Jesucristo. Resulta que yo tengo una pequeña preocupación porque la vida cristiana no es una vida normal. Diga ya conmigo, sí, así donde usted está, diga, mi vida no es normal. Amén. No es normal, ¿por qué? Porque andar en Cristo, amor, la otra vez hablábamos sobre ese tema, que andar en Cristo es vivir de manera sobrenatural. Amén. Yo quiero que usted me entienda esto que le voy a decir. Mi preocupación como pastor es que veo muchos cristianos, escúchenme, cada día más apegados a las cosas de esta tierra, más apegados a la vida natural, a la vida común. Escúcheme, cuando Dios nos ha llamado a vivir cosas que se han dicho de nosotros allá en los lugares celestiales. Yo no sé si usted se está imaginando lo que yo me estoy imaginando en este momento sobre lo que Dios piensa de mí, sobre lo que Dios quiere para mí, porque es que imagínese, Dios está derramando bendición. Cuando decimos esa palabra, derramando bendición, quizás alguien está esperando que Dios le mande del cielo un paquete con $1,000,000. No, eso no es bendición. Escúcheme, bendición real es la misma. Esto mismo habla de lo que hizo el Señor al comienzo, cuando creó los cielos y la tierra. Dice la Escritura que Él habló y las cosas se hicieron, y al final Él dijo, eso fue bueno. Y entonces ahora Dios está creando en nosotros bendición. Él ve cosas buenas en nosotros, y por eso le digo que ese versículo 3 es muy clave. ¿Por qué? Porque le cuento otra vez de nuevo, mi preocupación como pastor es ver que mucha gente, que muchos cristianos andan, escúcheme, viviendo una vida común, una vida normal, cuando hay riquezas, escúcheme, y no estoy hablando de dinero, porque desafortunadamente hoy en día la inclinación de muchos cristianos es hacia el dinero, y eso es vivir común. Eso es vivir normal. Sobrenatural es cuando la provisión viene del cielo. Quizás cuando tú no tienes y Dios te da. Quizás cuando te falta algo y tú sabes que el Señor es tu pastor. Amén. Y nada te falta. Amén. Entonces el Señor
Está diciendo cosas de nosotros buenas sobre el cielo, o específicamente donde se encuentra Jesús. Pero a veces, escúchame, obviamos todas esas cosas buenas que Dios dice. Ahora, en el contexto de este texto que estamos leyendo, recuerde lo que dice el versículo 3. ¿Qué dice otra vez? Dilo, amor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Entonces, en el contexto de este versículo, el Señor comienza a través de Pablo a decirnos cada cosa en las cuales nosotros recibimos bendición, que quizás no hemos valorado y que tenemos que valorar, que el Señor nos está llamando hoy en día a valorar, a que vivamos una vida sobrenatural. Yo quiero vivir una vida sobrenatural. Di conmigo, yo quiero vivir una vida sobrenatural, no normal, no esa vida de sufrimiento, no esa vida como la vive todo el mundo, como vive todo el mundo caminando por la calle como que nada sucede. Hoy la gente se está quejando, pero el que es de Dios tiene que ver esto también como algo sobrenatural, como algo hermoso. ¿Para qué? Para tener un gran compromiso con el Señor. Y entonces comienza el Señor a hablarnos en la Biblia, ahí en el versículo 4, de la primera cosa sobrenatural que Él hace en nosotros en este texto. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos, dice, santos y sin mancha delante de Él. No fue por casualidad. No. Yo le quiero decir una cosa. Aquí hay muchos nombres, muchas personas. Estoy tratando de mirar las caras para reconocerlas. Los quiero mucho, que Dios los bendiga. Nosotros los amamos. Los miro y yo veo una persona escogida por Dios. Amén. Veo una persona que Dios ha escogido. Esa palabra en griego para escogido es eklogomas, que significa elegido. Imagínate que Dios desde antes de la fundación del mundo te había escogido. ¿Hace cuánto se fundó el mundo? Hay dos maneras de verlo, ¿no es cierto? Gente que dice que es millones de años y otras personas que dicen que fue hace 5.700, casi 5.800 años. No importa cuándo se fundó el mundo, ahorita no vamos a pelear por eso, pero lo importante es que tu nombre sea el que sea. Voy a mirar los primeros nombres que están aquí, mire, Marta, Raquel, Ivonne, ahí veo algunos nombres, Marta, Yajaira, escúcheme, ya estaban siendo escogidas desde antes. Oiga, yo quiero que usted piense en esto, que Dios ya te tenía a ti en sus planes, y en este momento ellos hablan allá y mandan bendición, hablan bien de ti para que tú seas bendecido aquí en la tierra. Pero algo tremendo, Edison, es que dice la palabra de Dios que ya habíamos sido escogidos, pero no comunes y corrientes. Ah, no. Sí, dice la palabra de Dios que nosotros ya habíamos sido escogidos, pero si tú lees el versículo con detenimiento te das cuenta que dice la palabra de Dios que habíamos sido escogidos con una característica muy especial. Por eso no podemos dejar de cumplir con esa característica con la cual el Señor nos escogió. Dice la palabra de Dios que Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es como música. Santos y sin mancha, escogidos. Quiere decir que Dios ya lo eligió. Si pecas porque quiere, porque Él te escogió desde antes de la fundación del mundo para que tú fueras santo. Escúchame, santo. Dígalo conmigo, sin miedo. Yo soy santo. Amén. Es que ese ser santo no quiere decir, hermano, que usted está volando, que tiene una aureola. Cuando yo no participaba de la bendición de Cristo, cuando yo no era cristiano, yo me mandaba a hacer una línea aquí en mi cabeza con mi cabello largo porque decía yo tengo una aureola de santo. Era una mentira, hermano, pero ahora puedo decir con seguridad que soy santo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús me hizo santo. He recibido una santidad por posición que ya estaba pensada desde antes. Amén. De la fundación del mundo. Eres escogido. Dice la palabra de Dios en el siguiente versículo que nos hizo hijos suyos. Amén. Nos hizo hijos adoptivos según el puro afecto de su voluntad.
Amén. Entonces ahí pasamos de escogidos. ¿Qué dice el versículo, Mari? Leámoslo. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, nos escoge. Sabía que el hombre se iba a apartar de Dios, pero Él en su amor y en su misericordia, entonces nos vuelve a tomar y nos adopta como su hijo. ¿Qué quiere decir eso? Escúcheme, ¿sabe que hay algo hermoso en todo esto? Cuando Jesús va a la cruz a morir por ti y por mí, resulta que de ahí en adelante todo aquel que se acoge al sacrificio de Jesús y a lo que hizo Jesús al resucitar, escúcheme, Dios lo ve como su hijo, lo ve, escúcheme, como a su hijo Jesús. Amén. Oiga, eso es algo hermoso. Claro, porque Él no tiene hijos escogidos, amén. No, Él pero- los ama a todos por igual. Pero ahora nos ha adoptado a nosotros. Amén. Y usted es especial. Diga conmigo, soy especial. Soy especial. Soy especial porque Dios me ha escogido y aparte de eso me ha adoptado. Imagínense, por eso le estaba hablando del versículo 3 que decía que somos bendecidos, escúcheme, espiritualmente y es derramada toda bendición enviada por Dios desde los lugares celestiales para nosotros. Y ahora no solamente somos dice la escritura, adoptados, sino lea el versículo 6. Lea lo que dice el 6. Dice, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él, amado. Oiga, esta palabra aceptos, cuando nosotros lo vemos en un sentido coloquial, normal, de nuestra cultura colombiana o costarricense, como que lo aceptan, es como que está bien, siga, fue aceptado a la universidad. Sin embargo, escúcheme, la palabra en griego para este texto lo que significa es que hemos sido investidos con un honor especial. Amén. No simplemente, es como cuando usted, escúcheme, va al colegio, llega a su último año de escuela o colegio, no sé en este momento cómo se llama en Costa Rica, creo que también es colegio, ¿no es Sí, cierto? colegio. Como acá. Y entonces llega a su último año de colegio y entonces cuando usted se va a graduar tiene que ir con nosotros le llamamos aquí en Colombia la toga, ¿no es cierto? La toga es la que se pone acá y el birrete y le ponen ahí el del PRON, la bufanda del PRON, ¿no es cierto? Y entonces cuando usted pasa, usted fue investido, esa investidura que usted llevó a su grado, quiere decir que usted cumplió con honores todo lo que le habían pedido en esos 11 años de estudio. Resulta que ahora cuando el Señor te recibe, es como si fuera una graduación tuya, te ha investido con un honor especial, te recibió con un honor especial, no simplemente te pasó. Tanto así que cuando llegamos a Jesús, dice la Escritura, que los ángeles en el cielo hacen fiesta por nosotros. Es como un grado, porque llegamos a Cristo. Somos enriquecidos con toda bendición que el Señor envía cuando habla con su Hijo desde los lugares celestiales. Dice el Señor, qué grata es al Señor la muerte de sus santos. Amén. Entonces, imagínese, somos aceptos en Él. Estás investido con un honor especial. Escúchame, en el mundo espiritual tú eres reconocido con una vestidura especial, no normal. Por eso te digo, estamos hablando que a mí me preocupa que los cristianos hoy vivan de manera común, que anden quejándose por todo, cuando el Señor los ha llenado de cosas diferentes y especiales. Deje de quejarse. Dele gloria a Dios. Dice el versículo 6, hay algo muy tremendo, que dice la palabra de Dios en el versículo 5, que Él nos ha adoptado, pero en el versículo 6 dice, ¿para qué nos ha adoptado? Entonces, muchas veces no leemos el texto o lo sacamos de contexto, pero ahí la palabra del Señor dice que Él nos ha hecho adoptados, que nos ha hecho con unas características especiales y ¿para qué nos ha hecho? Amén. Entonces no puedes tú decir que de pronto tú no tienes un ministerio o que de pronto tú no tienes dones o que de pronto tú no tienes algún ministerio especial, sino que dice la palabra del Señor que tú has sido hecho con un objetivo muy importante. Y dice la palabra de Dios que es para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Estás tú cumpliendo con el objetivo por el cual Jesús te hizo? Amén. ¿Será que los ángeles alaban a Dios por lo que tú haces? ¿Qué crees tú?
Eso se está viendo todos los días, hermanos. Somos aceptos para alabar al Señor Jesucristo. Amén. Dice el versículo 7, ve algo más. Estamos hablando de bendiciones sobrenaturales. Usted no es cualquier persona. Usted no es cualquier persona. Usted no es uno del montón. ¿Qué dice la Escritura? Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Amén. Entonces dice en el versículo 7 que somos redimidos, o sea, apolutrosis significa rescatados a través del sacrificio de Jesús que nos da el perdón de pecados. Quiere decir que antes nosotros no estábamos siendo rescatados, sino que estábamos ¿qué? Perdidos, condenados. Pero viene la bendición arriba desde el Padre y dice, Él, aquel que escogí desde antes de la fundación del mundo, lo voy a rescatar. Le puso nombre propio a tu rescate, te conoce por nombre propio y fue a la cruz conociendo tu nombre. Estaba pensando en ti. Cuando el Señor Jesús fue a la cruz, Él estaba pensando en ti. ¿Y para qué? Para traer perdón de pecados sobre tu vida. Amén. Para limpiarte. Eres redimido, rescatado. Cambiamos de condición porque la palabra del Señor dice en Romanos que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Y ahora el Señor Jesús nos cambió. Ahora Él nos rescató y nos redimió. Amén. Para darnos vida eterna. Amén. Y en el versículo siguiente viene algo tremendo. Hay mucha gente que no he escuchado mucho predicar de este tema, pero a mí me gusta mucho lo que dice el versículo 8. Mire, estoy hablando de cosas sobrenaturales. Le voy a dar entendimiento, le voy a pedir a Dios más bien que le dé entendimiento sobre esta palabra. Escuche lo que dice la Escritura ahí. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Bueno, dice la Biblia que el Señor... Allá estaban hablando, arriba, ¿no es cierto? Dice el versículo 3, que estaban bendiciéndonos, que estaban derramando bendición sobre nosotros. Quiere decir que estaban hablando allá arriba, encima de los lugares del cielo, encima del cielo, estaban hablando de nosotros para enviarnos, ¿qué? Bendición, ¿no es cierto? Para enviarnos bendición. ¿Y qué estaban diciendo de nosotros? El Padre y el Hijo. Enviemos sobre ellos dos cosas especiales, sabiduría e inteligencia. Pero en una dosis grande, ¿no? Dice, para que sobreabunden. ¡Wow! Yo me ponía a pensar en este tema, hermano. Usted sabe, a mí me gusta leer mucho. ¿Cuánto necesitamos sabiduría e inteligencia? A mí me gusta leer mucho y yo he comprado libros sobre personajes, sobre personas que han venido a esta tierra. Y wow, cuando comienzo a leer resulta que dice que eran fieles cristianos, que eran cristianos comprometidos. Y entonces yo comencé a mirar la vida de un montón de personas cristianas a las cuales Dios les dio sabiduría para ejercer empresas, para abrir empresas, para crear grandes negocios, para crear grandes movimientos. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo sobreabundar. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Estás sobreabundando? Tienes muy buenas ideas, pero no confías en lo que Dios puede hacer contigo. Tienes muy buenas ideas, déjame decirte qué idea tan buena la que tienes, pero tienes temor de llevarla a cabo. Y el Señor te hizo sobreabundar en inteligencia. Entonces yo miro al señor William Colgate, que creó en el año 1806 esa gran empresa William Colgate and compañía, hoy en día llamada Colgate-Palmolive, ¿no es cierto? No solamente él, sino usted va a Estados Unidos y encuentra American Telescast, encuentra Chick-fil-A, encuentra Corporation, una de maquillaje muy importante hoy en día que usan las mujeres que llaman Mary Kay, otra que se llama In and Out Burger. Forever 21 fue una buena idea de un hombre cristiano. Escúcheme, y puedo hablarle de muchas personas. Herbalife nació en el corazón de un hombre cristiano y un montón de empresas, escúchame, que son de Dios, que vinieron, la idea fue de Dios, no fue del hombre. Escúcheme, porque Dios está enviando bendición desde el cielo, pero no lo entendemos. Nosotros queremos confiar en nuestras fuerzas. Somos como Usa, pero no somos como Abraham. Cuando Dios quiere que confiemos totalmente en Él, Él ya derramó, no dice que va a derramar, Él ya hizo eso. Amén. Él ya derramó sabiduría e inteligencia sobre tu vida. Solo falta creérnoslo. Solo falta creerlo y llevarlo a cabo. Amén. Porque la fe sin obras es muerta. Vas a tener que dar pasos de fe después de que pase esta situación, hermano, y crear tu propia empresa. Porque hay gente ahorita, mire, óigame, le voy a decir algo así pasito.
me he encontrado con un montón de gente Bajito. en estos días. Bajito, sí. He hablado con un montón de gente por teléfono. Todo el mundo se está quejando. Pero quiere que le diga una cosa. Solamente la gente que ha entendido lo que Dios quiere para su vida son los que van a poder crear cosas a través de la sabiduría e inteligencia de Dios en este tiempo. Porque algunos están diciendo, es que vamos a quebrar. Y Dios está diciendo, yo te quiero bendecir. Yo te quiero bendecir. Porque Él no te está diciendo allá arriba. Usted se imagina que Dios esté allá, el Padre esté hablando con el Hijo y estén diciendo, vamos a quebrar a esta persona. Cuando Dios quiere, vuelva a leerme el versículo 3, porque quizás no hemos entendido lo que Dios quiere para nosotros. Volvamos a leer el versículo 3, yo quiero que entiendas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dígalo más duro, que lo entendamos hoy. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces esa idea vino de Dios. El que tuvo miedo fue usted, no Dios. Dios le mandó la bendición y usted ahí le dio miedo. Me da miedo con las cosas grandes. No, para eso te llamó el Señor. ¿Acaso alguien no te dijo a ti, tu pastor o otra persona no te dijo que te tenía para cosas grandes? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando que no le estás creyendo a Dios? Imagínate todo lo que te he dicho. Ya la bendición se dio. Nos bendijo, es en pasado. Ya fue. No, ya no fue. Escúcheme, no es que va a ser mañana. Ya sucedió. Ya sucedió. Y le puedo seguir hablando, hermano. Dice la Biblia ahí en el versículo 11. Lea el versículo 11. Ve ahora cómo, en qué posición Dios lo pone a usted. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Versículo 11. Amén. Ok, leamos el versículo 12 también. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dice, en Él, en el versículo 11, asimismo tuvimos herencia. Amén. Ahora el Señor también te llama ¿qué? Heredero. Amén. Heredero. Amén. Ya eres heredero, ya recibiste la herencia. ¿Qué dice ahí? En él, asimismo, tuvimos herencia. ¿Tuvimos presente, pasado o futuro? Pasado. Tuvimos. Habiendo sido Pero predestinados. ¿Qué significa eso? es un pasado que ya está desactivado o es un pasado activo. Activo. Ok, es un pasado que está viviéndose hoy en día en nuestras vidas. Yo quiero que usted entienda eso, porque dice, en Él asimismo, o sea, en Jesús tuvimos nosotros herencia. Ya desde antes, habiendo sido predestinados, o sea, desde el pensamiento primero, al comienzo de la creación, ya Dios estaba pensando en hacernos herederos y ya somos herederos. No es que vamos a ser, ya lo somos. Entonces reciba su herencia, reciba la herencia que el Padre le dio. Amén. Vívala, viva como un hijo de Dios. Escúcheme, cuando yo le digo, viva como un hijo de Dios, no con el concepto pasado de que, ay, yo tengo que tener esto porque soy hijo del rey. No, cuidado con eso, eres un hijo de Dios. Pero como hijo de Dios vive la herencia, pero también cumple y obedece lo que Jesús te mande. Amén. Eso es fundamental para poder recibir la bendición, porque no puede haber bendición para el hijo que desobedezca. No, porque en el versículo 4 nos decía que fuimos hechos sus hijos para que fuésemos santos y sin mancha. Amén, así es. Y lo último, voy a terminar con esto. No podemos recibir las bendiciones si no cumplimos con los requisitos. No podemos recibir las bendiciones, así es, Tenemos si que no cumplir cumplimos. los requisitos de hijo para recibir las bendiciones de hijo. Y vea el sello con el que termina el Señor, hermano. Vea el sello, esa charla hermosa allá en el cielo, de usted y de mí. Y el Señor en el versículo 3 está terminando de hablar de lo que viene o de lo que vino ya para nosotros. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén, dice, en Él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, ¿no es cierto? Recuerde que hay que oír la palabra de verdad, el evangelio de verdad. No escuche otro evangelio, no busque cosas nuevas. Lo predicamos hace unos días, no busque cosas nuevas, no hay nada nuevo. Lo que usted encuentre, lo encuentra en la palabra.
Punto. No se vaya para otro lado. No, que llegó alguien y dijo, es que hay una nueva revelación. Dígale, venga, ¡pum! Tome, hasta luego, pase. ¿No es cierto? Cuando no hay nada nuevo, escúcheme, ya todo está escrito, ya todo está listo, no hay nueva revelación, lo que está ahí, por eso dice la escritura, si usted creyó en la palabra de verdad, ¿no es cierto? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice, y habiendo creído, ese creído es habiendo obedecido en él, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Me puse a buscar. Como me gusta buscar en griego las palabras, la palabra sellar en griego es pragizo, no sé si suena bien, es con Z al final, como corazón, es pragizo, quiere decir estampar con anillo o marca privada. ¿Qué quiere decir? Amén. La promesa se cumplió. El Padre ya había hablado de la venida del Espíritu Santo, de la venida de Jesús. Jesús nos dio la promesa por allá en Juan capítulo 14 y en Juan capítulo 16, de que enviaría el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual os guiará a vosotros a toda la verdad. Pero aquí dice la Escritura que ese Espíritu Santo, hermoso, precioso, maravilloso, es el sello que pone Dios sobre sus hijos. Quiere decir que Dios puso su marca privada, escúcheme, sobre nosotros. Ahora esa marca preciosa, maravillosa, está en tu corazón. Déjeme decirle, ¿será que usted no es una persona en la cual ha sido derramada bendición sobrenatural? No como piensan muchas personas, de a poquito, no, sino sobreabundante. Hay gente que dice, no, es que Dios me ha dado poquito, pero Él poco a poco me da. No, hermano, allá en el cielo hablaron fue sobreabundancia. Miren, no lo puedo negar, la Biblia lo dice. Yo no estoy hablando, yo no estoy hablando de mi propia cuenta. Yo quiero hablar lo que dice la palabra de Dios. Y fuiste sellados, escúcheme, sellados. Y sellar es estampar con anillo o con una marca privada. Y el Señor estampó tu corazón con su presencia, con su propia presencia, con su Espíritu Santo. Amén. Algo muy importante de ese sello, Edison, es para que no olvidemos a quién pertenecemos, para que no olvidemos de dónde Dios nos ha traído y no olvidemos quiénes somos. Amén. Ese sello es para que no lo olvidemos, porque sucede que muchas veces olvidamos quiénes somos. Muchas veces en medio de las dificultades viene Satanás a atacar tu mente, a atacar tu corazón y hacerte bajar tu autoestima y hacerte ver como una cosa que no eres. Pero Dios en este maravilloso texto nos da unas características especiales. Te dice que tú has sido predestinado, que tú has sido sellado, que tú has sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Solo falta que tú lo creas. Dice la palabra del Señor que hemos sido sellados. ¿Para qué es ese sello? Para que no lo olvidemos. Amén. Las monedas tienen un sello para saber de dónde son, de qué país son. Y nadie puede confundir una moneda de un país con otro país, porque cada moneda dice el país al cual pertenecen. Dios te ha sellado. Tú no puedes ser confundido con un incrédulo. No puedes ser confundido con un impío. No puede serlo. Usted ya es del cielo. Amén. No puedes ser confundido con un impío. No puedes ser confundido con un incrédulo, porque Dios te ha sellado. ¿Para qué? Para que nadie te confunda y sobre todo para que tú creas lo que Dios ha hecho en tu vida y para que tú creas quién te ha hecho. Amén. Amén. Hay un versículo, voy a terminar con ese versículo, la base de la predicación de hoy, el versículo 3. Apréndaselo de memoria y créalo. Bendito, bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito, bendito sea Él hoy, mañana y siempre. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todas las bendiciones, si usted sigue el texto puede darse cuenta que todas las bendiciones están en pasado. Ya las tiene. Ya las recibiste. Ya las tienes. Ya son suyas. Solo falta que lo creas verdaderamente. Que lo vivas. Y que lo vivas. Amén. Si lo crees, lo vas a vivir. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Te doy las gracias por acompañarnos hoy a través de Iglesia Saint Cricol.
Gracias a toda la iglesia, Iglesia Saint Cricol, Dios los bendiga. Iglesia Centro Cristiano de Avivamiento para las Naciones, Dios los bendiga. Amados hermanos que se conectan a través de otras comunidades o otros países, Dios los bendiga grandemente. Amén. Queremos orar por usted. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, te doy gracias. Gracias por esta palabra, porque hoy podemos creer lo que tu palabra dice, Señor, que hemos sido bendecidos, Señor, con toda bendición espiritual que nos ha sido dada, Señor, desde los lugares celestiales, desde los lugares más altos, allá donde estás tú, Padre, donde estás tú, Jesús, donde ustedes hablan de todo lo que van a hacer con nosotros, las bendiciones que son derramadas sobre nosotros cada día, Señor. Yo quiero pedirte especialmente que quites toda incredulidad, Señor, en este momento de tus hijos, Señor, de vivir una vida sobrenatural, Señor, que han querido vivir más bien una vida común, normal, cuando tú nos ofreces una vida diferente, algo sobrenatural, algo diferente, una vida llena de tu Espíritu Santo. Hemos sido llenados de tu Espíritu Santo, tenemos ese sello precioso, maravilloso, somos adoptados, tenemos herencia, Señor, somos escogidos, somos elegidos por ti, somos renovados por ti, Padre, y tú has hecho un montón de cosas por nosotros, y este es el tiempo de creer en esas cosas y de vivirlas. Están en tu palabra, no están fuera de ella, no son cosas de hombre, son cosas tuyas, amado Dios. Bendigo a tus hijos que escuchan hoy esta palabra, y te pido, Señor, que estas palabras, Dios, que hoy se hablaron, puedan ser vida en sus vidas. Amén. Señor, puedan ser aplicadas en el nombre de Cristo. Amén. Jesús de Nazaret, Señor. Oro por el crecimiento de tus hijos. Oro, Señor, para que después de que pase esta situación, oro más bien para que en este momento, Señor, oro para que en este momento les des grandes ideas, buenas ideas, les des ideas del cielo maravillosas, pero también pongas, así como pusiste el pensamiento, la idea, pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad, para llevar a cabo, Señor, lo que tú tienes preparados para ellos. Señor, quizás alguien está diciendo hoy, mi vida no está bien. Señor, pues es el tiempo de que su vida sea diferente, sea restaurada, crezca, que pueda vivir lo que dice tu palabra, porque eso ya tú lo enviaste. Ahora nosotros tenemos, Señor, que vivirlo. Ayúdanos a vivirlo, Dios, de acuerdo a tu preciosa voluntad. Bendigo a tus hijos, Padre, que se conectaron en este momento con nosotros, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor, si hay alguna necesidad en este momento en alguna de las personas, Señor, sí, Señor, que se ha conectado, Señor, desde los países, Señor, que se han conectado, yo te pido, Señor Jesús, que tú seas propicio a su necesidad allí donde Él está. Gracias, Señor Jesús, Señor, porque tú conoces, Padre Santo, Señor Jesús, gracias, nuestro Señor. Corazón, tú conoces su corazón. Gracias, en este momento, Jesús. Señor Jesús, yo te pido que tú seas propicio, Gracias, Señor, que tú seas llenando vacíos, que tú seas llenando, Señor Jesús, corazones, que tú seas Espíritu mostrando, Santo, Señor Jesús, te lo pedimos. Tu palabra, Señor, y que tu palabra dice que antes que nosotros abramos nuestra boca, tú ya sabes sí, de que tenemos necesidad. Así es, hijos, Padre, Señor gracias. Jesús. Yo te pido que tú seas propicio, Señor, a la necesidad de tus hijos, Señor Jesús, en el nombre para tuyo. tu honra y para tu gloria, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Te invitamos para que te conectes mañana, 7 de la noche, hora de Colombia, 6 de Costa Rica. Vamos a seguir enseñando del libro de Efesios. Esta semana va a ser solo Efesios, amén. Y hay tantas cosas tan hermosas. Hay tantas cosas tan hermosas que tenemos que aprender. Es mi favorito. Es el favorito de mi esposa, también es uno de mis favoritos, amén. Te invito a que compartas esta predicación para que otra persona la pueda escuchar a través de tu Facebook. Puedes hacerlo, puedes seguirnos en Ed Pinilla en Instagram, Ed Pinilla también en YouTube. Ahí están nuestras predicaciones, amén. Y te invito a que le des like, no para nosotros llenar el ego personal para saber que pusieron un like, no, es para orar por ti, para saber que te conectaste con nosotros y poder orar por ti. Te amamos. Amén. Y queremos orar por ti. Agradecemos la invitación de nuestros pastores Arnoldo y Lidiet para hacer esta predicación esta noche. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Grandemente, grandemente. Dios los bendiga poderosamente. Vive lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. Amén. Vívelo y créelo. Lo que el Señor Jesús ha dicho que tú eres.
Amén. El Señor Jesús te bendiga. Feliz noche. Feliz noche.